Aló, ahí sí. Muy buenas noches, mis hermanos. Vamos a comenzar el estudio y le voy a pedir a mi hermano José que comencemos con una oración. Oremos. Oramos, Dios, esta tarde, Señor, en tu santo nombre, al estar acá en nuestra iglesia, en la cual, Señor, volvemos como el miércoles nuevamente, Dios, a aprender, a estudiar, Señor, a ser desafiados. Danos entendimiento, Señor, en estos momentos. Quita de pensamientos que nos distraigan, Dios. Da también sabiduría a nuestro pastor en la enseñanza para saber, Señor, y entender qué importante, así como fue ser el discipulado también, Señor, entender y conocer los dones espirituales de cada uno de nosotros. Gracias por este momento, Dios. Bendice esta tarde. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nosotros terminamos la semana antepasada, porque la semana pasada hicimos un alto con el tema de Israel y terminamos el estudio de lo que es el discipulado. Tomamos 5 miércoles para estudiar el discipulado y seguramente queda mucho terreno que cubrir al respecto, pero por lo menos esos 5 miércoles, que ha sido uno de los puntos más prolongados de este estudio. Recuerden que el estudio se llama Una iglesia conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque es súper importante dentro de lo que es el funcionamiento de la iglesia el concepto del discipulado, ¿ya? Y recordar siempre que nosotros estamos en un momento siendo discipulados o estamos discipulando a otros hermanos. También existe un ministerio de discipulado en la iglesia que cumple un rol fundamental, sobre todo con los hermanos nuevos, ¿ya? En cuanto a lo que es la formación en la base teológica y doctrinal de nuestra iglesia, pero no, el discipulado no se circunscribe específicamente a eso. Es decir, un hermano no va a decir, oye, yo no pertenezco al ministerio de discipulado, por lo tanto no discipulo. El discipulado es un acto normal, natural de nuestra vida como cristianos, cuando le estamos enseñando a alguien, cuando estamos ayudando a un hermano, cuando estamos recibiendo ayuda, cuando recibimos consolación del Señor, cuando recibimos dirección de parte de un hermano basado en la Escritura, por supuesto, consuelo, disciplina, ¿no es cierto?, llamado de atención, en amor, todo eso es parte de discipular, ¿no? Discipularnos, en definitiva, tiene que ver con construirnos unos a otros, ¿ya?, en el Señor. Y lo que iniciamos hoy día es el estudio de los dones espirituales. Recuerden que estamos viendo la pauta en cuanto a las ordenanzas, en cuanto a la definición de cristiano, partimos por eso, y ahora estamos ya en el tema de los dones espirituales, que son o está dentro de lo que se consideran, por supuesto, la práctica o las prácticas en la iglesia local, ¿ya? Ahora, el tema de los dones espirituales ciertamente es uno de los aspectos más controversiales dentro de la iglesia evangélica. Existe mucha ignorancia al respecto, existen tradiciones que están más bien enquistadas dentro de la iglesia evangélica, y la verdad es que muchas veces se desconoce verdaderamente cuál es el rol de los dones espirituales y cómo es que estos efectivamente se producen o se dan en la iglesia y cómo, sobre todas las cosas, se utilizan, ¿ya? Existe una cosa hasta desgraciadamente caricaturesca con los dones espirituales, porque cuando hablamos de dones espirituales, la gente automáticamente lo asocia con el concepto o esta cosa de hablar en lenguas que escapa totalmente de lo que es el modelo bíblico. Nosotros tenemos que ceñirnos a lo que la Escritura nos enseña respecto a eso. El día de hoy vamos a hacer un pequeño análisis del Espíritu Santo y su operación en el Antiguo Testamento, porque obviamente antes de hablar de los dones espirituales tenemos que hablar del Espíritu Santo. Muchos ya sabemos bastante acerca del Espíritu Santo porque este no es el primer estudio que hacemos sobre el Espíritu Santo. Tampoco va a tener la profundidad que le vamos a dar Dios mediante mucho más adelante cuando estemos tratando las doctrinas
o mejor dicho, la teología sistemática o la teología bíblica, donde vamos a enseñar específicamente la doctrina del Espíritu Santo. Pero para tratar el tema de los dones espirituales es absolutamente necesario hacer un pequeño alcance respecto a la operación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, que lo vamos a ver hoy, espero completo, y la próxima semana, lo que es un poco acerca del Nuevo Testamento, que obviamente es donde mayormente nos vamos a concentrar. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que ver para allanar y sentar las bases del estudio de los dones y de cualquier doctrina bíblica es que nosotros tenemos que ceñirnos a la Escritura. El Salmo 119-160, que es el salmo que nosotros usamos en nuestro propio logo institucional, porque representa muy bien el sentido que queremos darle o la dirección que queremos darle a la enseñanza bíblica en la iglesia. ¿Ya? El Salmo 19-160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Ya. Entonces, la suma, esa palabra es muy importante, porque cuando hablamos de una doctrina bíblica, hablamos de esa doctrina considerando desde el primer libro de la Biblia hasta el último, ¿no es cierto? Tenemos que, si vamos a estudiar, por ejemplo, el Espíritu Santo más adelante, los dones del Espíritu Santo, y vamos a estudiar acerca del Espíritu Santo, obviamente tenemos que hacer un barrido por toda la Escritura, por toda la Escritura. Y eso obviamente lleva tiempo, mucho tiempo. Lo que hacemos aquí es básicamente dar algunos aspectos que nos señalen un poco la dirección de cómo hacer el estudio, pero es algo que es inagotable desde el punto de vista de lo que significa cada uno de los aspectos que vamos a tomar. La suma de tu palabra es verdad. Por lo tanto, yo tengo que siempre pensar que debe haber una coherencia, por ejemplo, entre la operación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en lo que sucede, ¿no es cierto?, en la iglesia. ¿Ya? Tiene que haber una concordancia. No puedo yo atribuirle al Espíritu Santo acciones u operaciones que están fuera de lo que la Biblia me enseña y me muestra. Por ejemplo, ya que estábamos hablando recién del tema de las lenguas o de los idiomas. Ustedes conocen la historia de Balaam, ¿no es cierto? Muchas gracias. Entonces, bueno, Balaam era un sacerdote corrupto que iba a maldecir a Israel y todo esto, y Dios varias veces le pone trabas para que no lo haga. Y él va arriba de un burro, y de repente el burro se para y el burro le habla. El burro no habló en burrés, habló en hebreo. Dios le dio a un burro la capacidad de hablar un idioma para que el hombre entendiera. ¿Se comprende? Entonces, ¿por qué inventar? ¿En qué idioma alguien? No, es que yo hablo idiomas angelicales, pero no somos ángeles. Ni tenemos que comunicarnos con ángeles. Entonces, entender eso. No, pero es que lo que pasa es que el espíritu, bueno, yo no hago juicio sobre eso. Lo que digo es que con la Biblia tengo que ser convencido. ¿Ya? Convencido. Si el propósito es anunciar algo en particular, sobre todo cuando se está escribiendo la Biblia, bueno, tiene que ser entendible para aquel que está recibiendo el mensaje y a la vez lo pueda transmitir a aquellos que van a entender ese mensaje. ¿Ya? Es así de sencillo. La suma de tu palabra es la verdad. ¿Veo yo algo parecido a lo que veo en muchas iglesias relacionado con el don de lenguas o el don de idiomas? ¿Veo eso en el Antiguo Testamento? ¿Veo eso en el Nuevo Testamento? No lo veo. No lo veo. Si alguien me dice, pero Pentecostés, sí, pero ahí están descritos 16 idiomas. Idiomas. ¿Ya? No,
ninguna cosa que sea inentendible. ¿Ya? Juan 17:17. Entonces tengo que construir la doctrina en función de la revelación bíblica, no de la tradición evangélica, no de la tradición familiar, no. ¿Qué dice la Biblia? Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿No es cierto? ¿Qué significa santificar? Apartar, ¿no es cierto? Pero también, aparte de apartar, ¿qué significa santificar? Está muy bien, ya fuimos santificados posicionalmente, pero la santificación no termina ahí, comienza ahí. ¿Qué significa? ¿Cuál es la otra definición que nosotros le damos a la santificación según la Escritura? Perfeccionar, ¿correcto? Santificarnos, perfeccionar. Entonces, tanto la salvación o la santificación como el acto de el decreto de Dios de posicionalmente trasladarme desde las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, es hecho por la verdad, y el proceso de perfeccionamiento hasta que el Señor me lleve a su presencia también es en base a la verdad, la Biblia. ¿Ya? La Biblia. Entonces, para estudiar los dones espirituales y cualquier doctrina bíblica, la suma de su palabra es la verdad, y somos santificados posicionalmente, pero también santificados en todo el proceso de perfeccionamiento que el Espíritu Santo hace usando la palabra que Él mismo inspiró. ¿Ok? Ya. Entonces, la actividad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a tocar 3 puntos acerca de la actividad del Espíritu Santo o la operación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Por supuesto que es distinta de la operación en el Nuevo Testamento. Tampoco es muy claro en el sentido de que vamos a encontrar algunos pasajes que parecieran un poco como confusos, y ya van a ver por qué confuso en cuanto a la interpretación. Porque todos entendemos de alguna u otra manera que la operación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en las personas en particular, era un acto momentáneo. Venía y se iba, ¿no es cierto? Pero vamos a encontrar que en algunos personajes en particular tuvo una permanencia, lo que no significa que ellos tenían el Espíritu Santo como nosotros hoy, dentro. Porque para tener el Espíritu Santo morando en nosotros y que nosotros hoy seamos el tabernáculo de Dios, tenía que ocurrir la cruz. ¿Ya? Antes de la cruz, todo está en una forma y figura. ¿Ya? En una forma y figura. Bien, por supuesto que el Espíritu Santo participa en el proceso de la creación. Génesis 1:2. De hecho, el versículo 1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la palabra Dios, que se traduce ahí, es la palabra Elohim, que es un plural. Él es el singular, Elohim es el plural. Entonces, en el fondo diría, en el principio Dios en plural, y ahí se produce una cosa que, vuelvo a insistir, implica lo que nosotros conocemos como la Trinidad, pero también implica la unidad. Dios en plural. ¿Recuerdan cuando Dios crea al ser humano? Hagamos al ser humano o al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces dijo Dios, hagamos. Dios singular, unidad, pero hagamos en plural. Ahora, ¿podemos explicar perfectamente eso? No. No, porque es algo que escapa a nosotros, pero tampoco podemos negarlo. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Está participando en todo el proceso, en el primer versículo, en principio creó Dios los cielos y la tierra, y después en el detalle del ordenamiento o la forma que Dios comienza a darle a su creación. ¿Ya? También, por supuesto que cuando
crea al ser humano, el espíritu es el que da vida, vida física y vida espiritual. ¿Ya? Ahora, después del pecado, después de la caída, es el aliento de Dios, que es el espíritu, el que sigue dando la vida física, pero obviamente no la vida espiritual por causa del pecado, porque finalmente el que sostiene la vida sigue siendo Dios, tanto de cristianos como de no cristianos. Entonces, Él es dador de la vida física. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ya, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente en lo físico. Obviamente no había pecado ahí. ¿Cómo es que se comunicaba Adán con Dios? Cara a cara, ¿no es cierto? Cara a cara. Entonces no había, por decirlo de alguna manera, una manifestación del Espíritu Santo dentro de Adán, pero sí el espíritu y el aliento de vida implica también la obra de Dios. Siempre es el espíritu es dador de la vida. Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ya. El Espíritu de Dios me hizo. Claro que participó en la creación, ¿no es cierto? Hagamos al hombre. Dijo Dios, hagamos al hombre. Le dio vida, pero además le dio vida física. ¿Ya? Física. Entonces, sabemos que Job fue un hombre de Dios, desde el punto de vista espiritual. Pero obviamente su redención no tuvo lugar como la nuestra. De hecho, cuando Job murió, ¿a dónde fue? Al Hades, al seno de Abraham. Y esperó, ¿qué cosa? Ahí, durmiendo, en estado, como dice Eclesiastés, ahí no hay obra, no hay nada, están durmiendo. Los justos, los condenados están en el otro lado y ellos están padeciendo desde ya. ¿Qué es lo que están esperando ellos? Ellos están en prisión preventiva, ellos están esperando su juicio donde se les leerá su condena. Los que estaban en este lado, ¿no es cierto?, están ahí o estaban ahí hasta cuando Cristo murió, proclamó y se llevó a los cautivos. ¿No es cierto? Se llevó a los cautivos. Porque antes de la cruz, ningún ser humano justo podía estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque todo era una figura. Nada de lo que se hacía en el Antiguo Testamento era suficiente. Solo cuando Cristo, entonces hoy en día, las almas de los que rechazan a nuestro Salvador siguen yendo al Hades, al infierno, ¿no es cierto? Y se suman a la lista que viene desde Caín hasta nuestros días y que se presentarán a la lectura de sentencia ante el trono blanco. ¿Ya? Entonces Job está diciendo, tu espíritu me creó y tu espíritu me da o me dio el aliento de vida. ¿Ok? Salmo 104, 29, 30. Me dio acidez el pan fresco, nano. Debería traer omeprazol junto con el pan. Salmos 104, 29, 30. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envía tu espíritu, son creados y renuevan la faz de la tierra. Ya. Hay varias cosas y varias ideas, pero dice,
que Él les quita ese hálito, ese es el espíritu de vida, el espíritu de vida, que mantiene vivo al ser humano. Cuando el ser humano muere, incluso dice que exhala, ¿no es cierto? Y el último, exhalación. Bueno, obviamente eso no es vida espiritual, es vida física, pero lo que quiere decir este pasaje y muchos otros más es que aun cuando la gente niegue a Dios, Dios en su gracia infinita hacia nosotros y en su gracia común hacia todos los demás, sostiene y mantiene la vida. ¿Ya? El Señor es que creó y sostiene el resto de la creación y a nosotros nos ha dado la labor de administrar. Lo hemos hecho pésimo como humanidad, pero todavía persiste porque Dios quiere que persista. Un día en la tribulación el mismo Dios del cielo va a destruir y a quemar este planeta. Y un día después del milenio lo va a destruir por completo y va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ya? Entonces el Espíritu Santo sostiene la vida. Es dador de vida y sostiene la vida. El Espíritu Santo como dador de poder. Y aquí nosotros nos vamos a encontrar con muchos personajes que ante una situación en la cual Dios los va a usar, ya sea para derrotar un enemigo, para conquistar un lugar o para cualquier otra cosa, Dios los va a dotar, les va en ese momento a entregar para esa misión en particular, ¿no es cierto?, la presencia del Espíritu Santo. ¿Ok? No permanente. Esto se ve principalmente en el libro de los Jueces. ¿Ya? Jueces 3:10. Jueces 3:10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Ya, ese es Otoniel, un juez. Recuerden, la palabra jueces en hebreo es la palabra shoftim, que significa un caudillo, un líder, que obviamente también juzgaba cosas entre el pueblo, pero su labor principal era liberar al pueblo. ¿Recuerdan el ciclo de los jueces? ¿No es cierto? El pueblo de Israel pecaba, caía en idolatría, se arrepentían, Dios les levantaba un caudillo. Después volvían a caer y así. Fue un ciclo hasta llegar a la monarquía. Entonces, ¿qué es lo que importante que dice ahí? Que es Dios quien, vuelva a repetirlo por favor. El Espíritu de Jehová vino sobre él. El Espíritu de Jehová vino sobre él. Y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria. Ya. Entonces, para una labor principal, o puntual, mejor dicho, perdón, el Espíritu del Señor viene y le da el poder de liderar, de guiar y de derrotar, en este caso, ¿no es cierto?, a Cusán Risataim, que era el rey sirio. ¿Ya? Ese es Otoniel. 6:34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. 6:34. ¿Sí? Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Ah, de veras. Bien. Y que estaba esperando. En la tarde me pareció más largo. O se fue más largo, a lo mejor Ariste. Ya. El Espíritu De Jehová. de Jehová vino sobre él. Una situación puntual. 11:29. Gedeón. Ahora, Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefte, y pasó por Galaad. Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó al Mizpa de Galaad,
y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Ya. Entonces también él se va a pelear a los hijos de Amón. ¿Se recuerdan? Los hijos de Amón, los moabitas y los amonitas eran enemigos de los israelitas. ¿Se acuerdan de dónde venían ellos? De Lot, ¿no es cierto? Del incesto de Lot con sus hijas. Entonces, los amonitas y los moabitas. Ahora, los moabitas fueron, ellos hicieron, Dios los restituyó y los perdonó. ¿En quién? ¿Se acuerdan? ¿A los moabitas? Tibio. Ruth, ahí sí. Ruth la moabita. Porque ella dijo, tu Dios será mi Dios. Y ese acto redimió la maldición que había sobre los moabitas, al punto que Ruth está en la línea genealógica de Jesús. ¿Ya? 14:6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Ya. Bueno, Sansón representa un ejemplo particular, porque Sansón, aparte de haber hecho cualquier tontera con la fuerza que le daba el Señor, era el Espíritu del Señor el que lo fortalecía de una forma absolutamente sobrenatural. Siempre cuando vemos dibujos de Sansón, ¿no es cierto?, se ve como casi un Hércules, un musculoso, así como era yo a los 18 años. Sansoncito, sí. Sí, Sansoncito, no. Sí. Bueno. No, Sansón no debe haber sido así. Sansón debe haber sido un judío promedio, así, como gusto a nada, pero cuando venía el Espíritu de Dios sobre él, hacía esos milagros, ¿no es cierto? Con esa fuerza milagrosa se echó las puertas de la ciudad. Entonces, y aunque hubiese tenido la musculatura que hubiese tenido, jamás hubiese podido hacer eso. ¿Ya? Entonces, el Espíritu del Señor venía sobre él y venía esa fuerza. 15, 14 y 16. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Ya. Entonces Sansón dijo, con la quejada de un asno, un montón, 2 montones, con la quejada de un asno maté a 1000 hombres. Ya. Eso era parte también de ese poder y esa fuerza sobrenatural que venía sobre él. Entonces el Espíritu Santo estamos hablando del Antiguo Testamento, daba puntualmente, venía sobre hombres elegidos por Dios, por gracia, a los cuales comisionaba, ya sea para liberar al pueblo de una opresión enemiga, de pelear batallas, o en el caso de Sansón, ¿no es cierto?, que él debía guiar, porque en el tiempo de Sansón más o menos había paz ahí. Lo que tenía que haber hecho él era liderar a su pueblo y guiarlo. Pero él no solamente no lo hizo, sino que él entró con el enemigo, diríamos nosotros, se mezcló con ellos y finalmente todo lo que ya sabemos de él. Pero lo que estamos revisando es que el Espíritu del Señor venía. ¿Ya? Terminaba la batalla, se iba. También el Espíritu Santo, ya en la época de los reyes, viene sobre Saúl, el primer rey, y también va a venir sobre David, y también, que no lo puse ahí, pero sobre Salomón. ¿Ya? Los va a comisionar. Ellos recibían dirección del Espíritu Santo y ellos debían guiar al pueblo. El pueblo no recibía el Espíritu Santo, lo recibían, mejor dicho, venía sobre ellos. ¿Ya? 1 Samuel 11:6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Ya. Vino sobre él y le dio esa ira santa para destruir a sus enemigos, cosa que no hizo.
1 Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vino sobre David. Y venía y estuvo sobre David durante todo ese tiempo, durante su reinado, pero no estaba en David. ¿Ya? En el caso de David, en el caso de Moisés, eran ministerios, por decirlo de alguna manera, de largo aliento. Cuando Saúl desobedeció, el espíritu se salió del lado de él. Venía sobre, ¿ya? Intervenía para darle poder, para tomar decisiones, para cosas de ese tipo. Pero no estaba en David, ¿ya? Bien. Operación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Dador de poder. El Espíritu Santo también dice que iluminaba. No vamos a ver hoy día cómo el Espíritu Santo inspiraba. La iluminación tiene que ver con, por ejemplo, profecías o situaciones puntuales que no son doctrinales. La inspiración tiene que ver con lo doctrinal. La iluminación es, por ejemplo, cuando Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Eso no es doctrinal, desde el punto de vista del concepto propiamente tal, es profético, todo. Pero eso fue una situación puntual, es un hecho. ¿Ya? Génesis 41, 1, no vamos a leer hasta el 38, pero lee el 1 hasta el 3, por favor. Génesis 41. ¿Del 1 al 3? Sí, primero del 1 al 3. Ya. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Ya. Todos conocemos la historia, espero, ¿no es cierto? El faraón tiene un sueño, no hay nadie que lo interprete. Recuerden, él que estuvo en la cárcel con él, que era el copero, porque al panadero lo mataron, dice, yo me acuerdo que cuando estuve preso, había un joven, un hombre, ¿no es cierto?, que interpretaba sueños. Lo mandan a llamar. Y le describe el sueño, toda la cosa, le da la interpretación, todo perfecto, y llegamos al versículo 37 y 38. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Cierto? Él dijo, este es el Espíritu de Dios. O sea, Faraón reconoce, al igual que Nabucodonosor reconoce, que hay un Dios. No significa que el faraón se convirtió, ni significa que... pero que hay un Dios. Entonces, eso, ¿quién iluminó a José? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él le señaló, le indicó qué significaba lo que había soñado el faraón. ¿Ya? Números. ¿Ah? No. No, pues si lo leímos. Sí, está leído. Números. Me eché menos al Jonathan. ¿No? Sí, pero sí, pobre Jonathan. Pero sí. Ya. El contexto, para que nosotros sepamos de qué estamos hablando. Este capítulo 11, para variar, los israelitas estaban reclamando que puro maná, 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 maná. Y el Señor al final hace salir milagrosamente codornices y le dice que coman hasta que se resacien. ¿Ya?
Eso es para que conozcamos a Dios. Entonces, y Moisés está a punto de colgarse o de no sé, de alguna cosa, y Dios viene sobre él. Leamos el 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Ya. Entonces, el espíritu que estaba guiando a Moisés, porque Moisés, imagínense en el versículo 15, ahí mismo. Perdón, 14 y 15. Miren el No puedo estado yo de... solo Ya. soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Ya. Entonces, estaba en un estado crítico. ¿Ya? Y Moisés hablaba con Dios. O sea, uno podría decir, oye, ¿cómo se hablaba con Dios? Estaba así. Bueno, para que vea hasta lo que puede llegar la cosa. Entonces, y Dios le dice, no, la solución no es que te quite la vida, te voy a dar ayuda. Y vienen esto y elija 70. Ese es el primer Sanedrín de la historia de Israel. ¿Ya? Hoy día el Kenet se llama en Israel, pero tiene el mismo principio. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. No es que pescó el Espíritu Santo y lo partió en 70 partes. Es una forma antropomórfica de decir que iluminaría a estos 70 con el mismo espíritu para que le ayudasen a tomar decisiones y a juzgar todas las cosas menores, porque ese es el propósito también del pueblo. ¿Ya? Entonces vemos la obra del Espíritu Santo que da en este caso iluminación, dirección. Pero de los 2 millones de israelitas, solo 70 más Moisés. ¿Ya? Éxodo 31, 2, 4. El 25 no lo leemos. Número 25. No. Éxodo 31, 2, 4. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Imagínate, Dios no deja al azar nada. Él toma a estos hombres que probablemente eran artesanos de por sí, pero Él los llena de su espíritu para que hagan e inventen, por así decir, los modelos que Él quiere que tenga el tabernáculo. No hay nada de nosotros ahí. Entonces, no, Él dice, yo los tomé, les di la habilidad, pero además los voy a llenar de mi espíritu para que desarrollen todo lo que, la decoración y todo, pero en función de la voluntad de Dios. ¿Ya? Eso es iluminación. Vale decir, el diseño, los dibujos, la decoración del tabernáculo y posteriormente el templo no venía del hombre. ¿Ya? Por eso es que el templo, el segundo templo, y después cuando Herodes lo amplía y todo, ahí no hay nada de Dios desde el punto de vista de que todo eso fue hecho por Herodes. Él lo hizo a su pinta, lo amplió a su manera. ¿Ya? Éxodo 28, 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Ya, lo mismo, seguramente tomó gente que sí sabía coser y todo esto, pero les da espíritu
nos llena también de espíritu de sabiduría para que confeccione las vestiduras conforme a lo que Él quiere que confeccione, los colores, la forma, todo. Entonces, es la iluminación. Entonces podemos ver nosotros, y hay muchísimo más. Si tú te pones a estudiar el Antiguo Testamento y a buscar las intervenciones del Espíritu Santo, está lleno. Está lleno. ¿Por qué? Porque hay algunos cristianos que piensan que el Espíritu Santo empezó su obra como que de Pentecostés para adelante. No, esto desde el Génesis. Y vemos la intervención. Por eso es tan importante que nosotros veamos una panorámica, pero muy resumida, de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto. Y recuerden, todo esto era una figura de lo que vendría después de la cruz. ¿Por qué? Porque el Señor ya cumplió todo esto y Él ahora está en nosotros y Él no se va de nosotros, aunque incluso nosotros pequemos y somos hijos de Dios, nos va a llevar al arrepentimiento. Nosotros podemos incluso contristar el Espíritu, pero no lo podemos expulsar. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios. Es la promesa de Dios. ¿Ya? Bueno, el Espíritu Santo era quien revelaba, informaba y capacitaba a los profetas para profetizar. Aquí entramos en un aspecto ya más doctrinal. ¿Se dan cuenta? Entonces esto es inspiración. Inspiración. ¿Ya? Nehemías 9:30. Nehemías 9:30. Le soportaste por muchos años y le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Ya, otra vez. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Ya. Está hablando obviamente de la rebelión de Israel, pero estamos colocando el foco en que los profetas hablaron inspirados, guiados por el Espíritu de Dios. ¿Ya? El Espíritu de Dios. Ahora, el capítulo 61 de Isaías, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los que están quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel. Ya. ¿Quién cumplió eso? El Espíritu de Jehová. Esa fue la primera palabra que leyó Jesús en la sinagoga en Nazaret y la gente se tiró de rodillas y dijo, ¿he aquí el Mesías? No, ¿qué hicieron? Lo quisieron tirar por un despeñadero, lo querían matar. ¿Ya? Pero Jesús está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús, recuerden que los evangelios, aunque están en el Nuevo Testamento, cronológicamente pertenecen al Antiguo Testamento. Jesús tenía el Espíritu Santo dentro de él. No. Él es Dios, ¿no es cierto? Por eso dice, está sobre mí. Jesús se le llama también el segundo Adán, ¿no es cierto? El primer Adán no necesitó, por decirlo, no necesitó el Espíritu Santo porque él, al no tener pecado, era el hombre perfecto y se comunicaba cara a cara con Dios. Jesús, el segundo Adán, exactamente, él es Dios. ¿Cierto? Por eso es que cuando ocurre el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo se posa sobre él, haciendo la figura de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Jesús, estoy hablando, por supuesto, entre comillas, no necesitaba el Espíritu Santo porque en él no había pecado. Y además de eso, él es Dios. Él es Dios. Por eso dice acá, el Espíritu del Señor está sobre mí. Vale decir que él hace todo en comunión con el Padre y el Espíritu. ¿Ya?
Ahora, Ezequiel 11:5. Ezequiel. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Ya. Desde el versículo 1, por favor. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente, y aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Ya, entonces estamos hablando de sacerdotes corruptos, porque están en el templo. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad. Ahí empieza a decirle la profecía, o sea, lo que es la palabra del Señor. Todas las profecías, o casi todas las profecías que hacían los profetas hacia las personas, eran calamidades. ¿Ya? No que tú vas a tener un gran ministerio y Dios va a levantar a través de ti, va a hacer, ¿no es cierto? Y esto, y donde pongas el pie. Y todas esas tonteras no. Eran calamidades. El Señor dice que arregles tus cosas porque te vas a ir cortina. Malas noticias. Malas noticias. ¿Cierto? El Señor dice esto, te va a llenar de lepra. El Señor. Entonces, por eso digo, cuando analicemos nosotros los supuestos dones de muchas comunidades, entre comillas, cristianas, no se ciñen al modelo bíblico. ¿Ya? Ni a Pablo, el profeta, cuando Ágabo llegó, el hombre que es dueño de este cinturón, quiero decirle que cuando llegue a Jerusalén va a tener riquezas y el Señor hará grandes... No, lo van a pescar, lo van a golpear, lo van a matar. ¿Ya? Bien. Entonces, en esos tres aspectos, nosotros hacemos una pequeña pasadita de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, para introducirnos ya la próxima semana, Dios mediante, al Nuevo Testamento. Y recuerden el pasaje de Ezequiel 36, cuando dice que ya escribirá su ley no en tablas de piedra, sino en nosotros. O sea, no solo el Espíritu Santo va a vivir, Dios va a vivir en nosotros, sino que su palabra está y vive en nosotros. Ese es el propósito, en nosotros. Por eso es que nosotros, cuando entendemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, es parte de nuestro ser, es lo que guía mi alma, es lo que guía mi mente, es lo que... Todo, no es algo externo, es parte mía. Como hijo de Dios, como hija de Dios tú. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Alimentarla, alimentarla. ¿Ya? Os daré corazón nuevo. Haré un corazón y pondré nuevo. espíritu nuevo dentro de vosotros. Exacto. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Claro. Entonces el Espíritu morará dentro de nosotros. Ya ahí es una profecía. Es una profecía. Y en Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 8. Recordamos que recibieron en el Antiguo Testamento vida, nosotros recibimos vida espiritual, ¿no es cierto? El Espíritu Santo nos da vida, vida eterna. Aunque nuestra vida física termina,
nuestra vida espiritual es eterna y recibiremos un cuerpo glorificado sobre el cual nuestro ser, nuestro nuevo ser que mora con el viejo ser y que pelean todo el día, entonces habitará un cuerpo perfecto y glorificado. En eso nos regocijamos y esa es nuestra esperanza. Por eso es que podemos decir con certeza que las aflicciones del tiempo presente no tienen comparación con la gloria venidera. ¿Ya? El 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya, ese pasaje es maravilloso porque ser testigo es ser, bueno, la palabra cristiano es un pequeño Cristo, un mártir de Cristo, un testigo de Cristo, alguien que habla, que testifica, que refleja, que vive a Jesús. Ya no para una labor puntual de una batalla, de una guerra o defendernos de enemigos o para realizar una labor puntual en alguna medida, ¿no es cierto? Sino que ahora toda nuestra vida está revestida del poder de Dios para vencer el pecado, para hacer su obra, para buscarle, para vivir, para todo lo que eso significa. ¿Ya? El Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor está en nosotros. Hemos sido sellados con el Espíritu, le pertenecemos al Señor. Entonces, ¿qué privilegio más grande tenemos nosotros hoy? Que el Espíritu Santo no está en algunos del pueblo, sino que está en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. ¿Ya? Entonces, vimos una pequeña pasada por la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. La próxima semana vamos a enfocarnos en el Nuevo Testamento y cómo es que nosotros nos relacionamos con Dios Padre a través del Espíritu Santo, con Dios Hijo a través del Espíritu Santo. ¿Ya? Y una vez de eso vamos a comenzar a ver los dones del Espíritu. ¿Alguna pregunta? Bien. Oremos. Oramos, Dios, esta noche, Señor, y qué gratificante, qué tranquilizador, Señor, saber que tu Espíritu, Dios, está en nosotros y hemos sido sellados, Señor. Gracias te damos por esto hermoso, Señor, que tú nos has dejado en nuestras vidas. Por eso esta noche, Señor, al orar en tu santo nombre como tus hijos, Dios, te damos las gracias por cada día conocer, entender, Señor. Dios permite también que lo que aprendemos, Señor, podamos enseñarlo, podamos aplicarlo en nuestras vidas. Gracias, Dios, por este tiempo que tú nos has permitido estar acá, de aprender, Señor. Oramos también por nuestra iglesia, oramos por los pastores, Señor, por su vida, sus familias y por cada uno de nuestros hermanos. Y todo esto lo pedimos, lo rogamos y lo dejamos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.